Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos sean a Enigmation, un gustazo que estén por aquí. Este canal lentamente se está convirtiendo en el canal de los icebergs de terror, pero es que quería hacer un video sobre una reliquia sumamente espeluznante de la cual hablaré más adelante en este video. Y al ponerme a investigar, me encontré con que existen muchísimas más alrededor del mundo, cada una más perturbadora que la otra. De antemano les pido perdón a las personas que son muy religiosas, pero es que una cosa no quita la otra. Y la verdad es que algunas son muy aterradoras, por lo que era necesario hacer un iceberg de todo esto. Y te aseguro que vas a quedar tan impactado con lo que te voy a mostrar, que al final del video seguramente te quedarás cuestionando si en realidad todo vale con tal de atraer fieles a las iglesias y templos. Relicario de los Reyes Magos. Como todo iceberg, comenzaré con las más conocidas y poco a poco iremos bajando a lo más oculto y cada vez más perturbador. En la punta, tenemos el relicario de los 3 Reyes Magos. Sinceramente yo creía que eso de los 3 Reyes Magos había sido solo un cuento de Navidad, pero resulta que sí existieron, aunque algunos estudiosos del tema tienen sus reservas. Algunos aseguran que no eran solo 3, sino que eran más. Y otros creen que no eran ni reyes ni tampoco magos. Y hay otros en el extremo que piensan que ni siquiera existieron. Pero este iceberg no es para ver quién tiene la razón. El chiste es que existe un relicario de los supuestos 3 Reyes Magos y consta de 3 sarcófagos apilados cubiertos en oro bastante impactantes y se encuentran en la Catedral de San Pedro en Alemania y que contienen 3 osamentas, una que perteneció a un joven, otra de un adulto y una de un anciano. No soy una persona religiosa, pero sinceramente creo que ha de ser muy impactante entrar a esa gigantesca iglesia gótica y ver en el centro aquel elemento de oro brillando, cubierto con más de 1000 gemas preciosas. Pero entonces, ¿dónde está lo perturbador? Si nos acercamos al relicario, el cual está lleno de detalles y grabados por todos lados, veremos en uno de sus costados que sobresalen 3 coronas. Si nos acercamos más, nos damos cuenta que las coronas las sostienen 3 cráneos. Son los 3 cráneos de los reyes. Vamos que agarraron solo las cabezas y las usaron como parte de la decoración de aquel impactante relicario. Esto es solo la punta del iceberg y los puestos que siguen se irán poniendo más y más perturbadores. La mano derecha de San Esteban. En la Basílica de San Esteban en Budapest, Hungría, conservan en un relicario la mano momificada de San Esteban, nacido en el año 970, y quien fuera el primer rey de Hungría, y aquella reliquia es todo un orgullo para el pueblo, que cada año en agosto se celebra una procesión encabezada por esa momificada mano derecha. La mano fue robada del cuerpo cuando exhumaron los restos del rey para ocultarlo, curiosamente por temor a que su cuerpo pudiera ser robado. La mano derecha estuvo desaparecida por muchos años, y me supongo que el ladrón, al ver diario aquella mano seca, le recordaba su culpa, por lo que terminó entregándose. Y ahora, aquel puño sin vida ya es una reliquia del país. La sangre de San Genaro. San Genaro fue un obispo de la ciudad de Nápoles del siglo III. Fue un mártir que supuestamente se le condenó a morir quemado, pero al meterlo al horno, el fuego no le hizo daño, ni siquiera afectó su ropa, por lo que después fue echado a los leones, pero estos no le atacaron. Así que por último, fue condenado a ser decapitado, y al parecer aquí sí lograron su cometido. Su sangre fue recolectada en 2 ampollas de vidrio, y supuestamente sucede un milagro 3 veces cada año, cuando la sangre coagulada en una masa negruzca se vuelve a ser líquida de nuevo. Comienza a burbujear y vuelve a tomar un color rojo vivo. A esto se le conoce como licuefacción.
Han habido años en los cuales la licuefacción no ha ocurrido y lo consideran como un augurio de desgracias. Algunos ejemplos de esto fue en 1939, que poco después estalló la Segunda Guerra Mundial. Y tampoco sucedió en 1980, y al poco tiempo ocurriría un devastador terremoto en la ciudad de Irpinia, dejando miles de muertos. Todo este asunto de revisar la sangre es parte de una enorme festividad para el pueblo de Nápoles y se hace toda una ceremonia frente a cientos de feligreses. Pero observando todo el asunto sin la pasión de la religión, resulta bastante perturbador desde el hecho de conservar y exhibir sangre de una persona que fue decapitada. Y encima la misa se hace colocando una pequeña urna, la cual hace aún más perturbador todo el asunto, ya que ahí dentro se encuentra la cabeza cortada del mismísimo San Genaro. Vamos que al pobre San Genaro no lo han dejado descansar en paz y encima lo ponen a trabajar 3 veces al año desde hace más de 1700 años. Lengua y mandíbula de San Antonio. Este santo no murió como mártir, pero fue muy querido por ser un excelente orador que profesó la religión en cada lugar que pasaba con mucha pasión, tanto que convencía a quienes lo escuchaban hablar. Por alguna razón que desconozco, su cuerpo fue exhumado en el año de 1263, más de 30 años después de su muerte, y todos quedaron boquiabiertos, incluyendo el santo, cuando vieron que la lengua no se había descompuesto. Y la explicación que ellos le dan es que esto se debe a que era el órgano con el que daba sus cautivadores sermones. Así que no se les ocurrió mejor idea que tomar su mandíbula y la lengua y colocarla de la forma más perturbadora posible que pudieron y exhibirlos. Realmente no sé por qué dicen que la lengua estaba incorrupta si yo la veo bastante descompuesta. Pero bueno, pasemos al siguiente puesto. El corazón de Carlo Acutis. Este caso es muy triste y resulta extremadamente impactante. En primera, porque sucedió hace poco, y en segunda, porque se trataba de una persona muy joven. Tenía tan solo 15 años. Carlo Acutis fue un chico italiano que nació en 1991 y murió de leucemia en el 2006. Tenía 2 aficiones, la programación y la religión, cosa extraña ya que sus padres no eran muy devotos, o al menos eso es lo que ellos dicen. Creó un sitio web donde recopiló milagros de varias partes del mundo y se hizo muy conocido por su exacerbada devoción a la religión que no era propia de un chico de su edad. Al morir se le concedieron varios milagros, motivo por los cuales fue beatificado en el 2020 y en el 2024 se le concedió un segundo milagro, por lo que es probable que pronto lo canonicen y se convierta en el primer santo millennial. Se hizo muy famoso porque el 23 de enero del 2019 fue exhumado y se dijo que su cuerpo fue encontrado íntegro y se hicieron virales las fotografías como las que ves en pantalla. Sin embargo, esta noticia es falsa. Se confundieron los términos ya que efectivamente su cuerpo estaba íntegro, pero lo que se quería dar a entender es que aún conservaba todos sus órganos, pero no quiere decir que su cuerpo no se hubiese descompuesto. Aquel rostro tan perfecto es en realidad una máscara y cabello que fue colocado encima de su cadáver, lo cual desde aquí ya todo me parece bastante perturbador. ¿Por qué tenían que estar sacando el cuerpo de un chico fallecido? Pero bueno, sucedió. Y si el cuerpo estaba íntegro, o sea, con todos sus órganos, pues decidieron que ya no, y habría que sacarle el corazón y exhibirlo. Así que su corazón se colocó en un relicario que ahora se encuentra en la Basílica Inferior de San Francisco. Es perturbador saber que ahí dentro está el corazón de un chico cuya muerte fue muy reciente. El corazón de San Camilo. Al parecer a los religiosos les gustan los corazones, y en este lugar tenemos el corazón de San Camilo,
quien fuera un sacerdote italiano del siglo XIV, quien es considerado patrono de los enfermos y quien fundara la Orden de los Camilianos. Las reliquias se encuentran en la iglesia de Santa María Magdalena en Roma, y ahí guardan varias partes del sacerdote. En una urna tienen huesos, pero la que más llama la atención es el corazón momificado, que sinceramente tiene un aspecto bastante grotesco. Pero pese a cómo luce, el corazón de San Camilo ha viajado por todas partes del mundo y al parecer es una reliquia muy preciada, que curiosamente la gente hace filas para observar aquella masa negra que una vez fue el corazón latiente de una persona. Si esto te parece extraño, prepárate para lo que viene. La cabeza de San Juan Bautista. Bajamos un poco más en el top y lo que vas a ver es una de las reliquias más perturbadoras de todas. La cabeza de San Juan Bautista, quien fue uno de los discípulos de Jesús y fuera decapitado por orden de Salomé al pedir a Herodes su cabeza en una bandeja de plata. Se ha especulado tanto con esto que se conocen hasta 4 supuestas cabezas repartidas por distintos lugares, y los fieles de cada recinto en donde están afirman poseer la real. Una se encuentra en la mezquita Omeya en Damasco, Siria, otra en el Museo de Residenz en Múnich, Alemania, otra en San Silvestro in Capite, una basílica en Roma, y finalmente, la que me parece más tétrica, es la localizada en la Catedral de Amiens, en Francia, que se observa parcialmente momificada. Y encima, para culminar con la ironía, se encuentra colocada en un relicario en forma de plato, por si no quedaba claro que así había sido entregada la cabeza a Salomé, simplemente porque éste se oponía a su matrimonio, y que gracias a un baile que había hecho en una fiesta, había convencido a Herodes de cumplirle cualquier capricho que ella pidiera. Por si le faltaba ser más perturbadora y frívola esta historia, déjenme les cuento un dato que pocos conocen. Salomé, quien siempre la han mostrado como toda una mujer seductora que por medio de sus danzas eróticas podía engatusar a cualquiera, en realidad tenía 12 años. Y lo que sucedió en aquella fiesta no fue una danza subida de tono, ni tenía la intención de conquistar a nadie. Solo fue la presentación de una niña, y Herodes, por no quedar mal con sus invitados, se comprometió a regalarle lo que pidiese. ¿Por qué una niña pediría tan macabro y oscuro regalo? Pues en realidad fue su madre la que la presionó para quitarse de encima a alguien que le resultaba incómodo para sus planes. Como sea, visto fríamente, fue una niña la que pidió asesinar a un hombre de una manera brutal y su cabeza aún se preserva en una bandeja. Todo esto es bastante perturbador. La cabeza de Oliver Plunkett. Nacido en 1625 en Irlanda, se convertiría en el último mártir católico en morir en Inglaterra. Fue condenado por medio de un complot conocido como el complot papista, en la que acusaban a católicos de conspirar para asesinar al rey Carlos II. Se condenaron a muchas personas a muertes horribles, y una de estas fue a Oliver Plunkett, quien fue arrastrado por las calles de Tyburn, ahorcado hasta casi morir, y después fue destripado y finalmente descuartizado. Varias partes de su cuerpo se encuentran repartidas en distintas iglesias de Irlanda, Inglaterra y Francia, pero su cabeza momificada se encuentra en la iglesia de San Pedro en Drogheda, y resulta bastante perturbadora. El relicario más grande del mundo. Nos acercamos al fondo del iceberg, y en este puesto no es solo una reliquia, sino que son cientos de ellas. Estamos hablando del relicario localizado en el monasterio de San Lorenzo El Escorial, en Madrid. Un recinto gigantesco, considerada como la 8ª maravilla del mundo y que se le ha hecho muy poca publicidad. Lugar con una historia muy interesante,
que se cree que fue construido para tapar una de las entradas al infierno y dedicada a un santo que murió quemado vivo en una parrilla, y que a modo de extraño homenaje, la planta arquitectónica recuerda precisamente a una parrilla. Dentro de su monasterio se encuentra una de las mayores colecciones de reliquias, ya que Felipe II tenía como pasión recolectar la mayor cantidad de objetos santos que, según él, tenían poderes curativos. Más de 7.500 reliquias guardadas en diferentes cajas y relicarios, pero lo que resulta bastante perturbador es la manera en cómo son expuestas. Todos sus relicarios tienen la forma de la parte humana que contiene. Los cráneos tienen formas de cabezas, los brazos terminan con manos. Vamos, que lo que se exhibe ahí son ciertos de partes cercenadas de personas, algunas momificadas, otras solo huesos, algunos fluidos, dientes, uñas y cabellos humanos. Lo perturbador es cómo todas esas partes, que alguna vez pertenecieron a seres humanos, ahora son reducidas a meros objetos. Objetos venerados, pero objetos a final de cuentas, y son tantos que realmente pierden su significado. El cráneo de María Magdalena. El penúltimo puesto pertenece a una figura muy conocida e importante de la cristiandad, pero que pocos saben cómo terminaron sus restos. Estoy hablando de María Magdalena, llamada así por Magdala, el lugar en donde nació, y quien fuera reconocida como una fiel seguidora de Jesús, y que algunos consideran una de sus apóstoles, y otros van más allá y creen que ella fue realmente su esposa, y que por alguna razón la iglesia se ha empecinado en ocultar. De hecho, existió un evangelio de María Magdalena, del cual solo se conservan 2 fragmentos, pero que hubiese sido un texto muy interesante, que quizá hubiera cambiado la religión cristiana como la conocemos hoy en día. Bueno, pues de sus restos se duda cuáles son los verdaderos, ya que unos creen que después de la muerte de Jesús se fue a Constantinopla con la Virgen María y el apóstol Juan, y se cree que ahí murió y ahí se quedaron sus restos. Pero hay otra versión que afirma que ella viajó a Marsella para vivir una vida de penitencia en una cueva llamada la Sainte-Baume, y que ahí murió y sus restos fueron depositados en la Basílica de Saint-Maximin, excepto su mano, su pie y su cráneo, el cual fue colocado en uno de los relicarios más extraños y perturbadores que se han hecho. Sinceramente no sé en qué estaban pensando al hacer un contenedor con forma de la cabeza de una mujer que se encuentra siendo cargada por 3 ángeles. La imagen es aterradora, y en el centro tiene una especie de ampolleta que contiene piel que supuestamente permaneció sin descomponerse, ya que se cree que pertenece al lugar donde fue tocada por Jesús cuando fue testigo de su resurrección. Sin duda, ver aquella reliquia sería toda una experiencia que, si no eres muy creyente, seguramente será una imagen muy perturbadora que se te quedará grabada en la mente por mucho tiempo. La cabeza cortada de Santa Catalina de Siena. Esta, sin duda, es la reliquia más perturbadora de todas. Se trata de la cabeza momificada junto con el pulgar derecho de Catalina de Siena. Fue una mujer muy devota que se cree que desde los 7 años ya tenía visiones religiosas. A la edad de 28 años sufrió de estigmas, que es cuando personas muy religiosas, por arte de magia, comienzan a sufrir las heridas de Jesús. Comienzan a sangrar sin ninguna explicación lógica de las manos y pies, donde supuestamente fueron colocados los clavos de Cristo, y a veces de la frente por las heridas de la corona de espinas. Catalina murió a los 33 años en Roma, pero en Siena, su ciudad natal, querían que llevaran su cuerpo para venerarla, así que decidieron robarlo. Sin embargo, todo el cuerpo era imposible de esconderlo sin que fueran arrestados, por lo que se pusieron creativos y decidieron cortarle la cabeza. Desde ese entonces, está exhibida en un relicario dentro de la Basílica de San Domenico.
Observar aquella cabeza momificada con todas esas luces directas debe ser toda una experiencia muy desconcertante. Y por si no fuera lo suficientemente perturbador, también conservan una de sus manos momificada. Y bueno, estas han sido las reliquias religiosas más perturbadoras. La mayoría yo no tenía ni idea de su existencia. ¿Y tú ya las conocías? ¿Consideras que está bien que la iglesia las exhiba con tal de atraer más fieles o definitivamente estás en contra? Por favor, deja tu opinión en la caja de comentarios, que me encantaría conocerla. Si te gustó el video, regálame un super like y por favor no olvides suscribirte y activar la campanita para que YouTube te recuerde cuando suba un video nuevo. Y si quieres continuar con el terror, suscríbete a mi canal secundario Enigmation Historias, en el que te estaré narrando creepypastas, leyendas urbanas y más historias perturbadoras. Te dejo el link en la descripción. Vamos a hacer crecer esta comunidad de amantes del terror y las historias oscuras. Muchísimas gracias y muy buenas noches.